Biblia. En la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 12 al 24. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 24. De manera antifonal, ¿ya lo tienen todos? Pablo exhorta a los hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para otros, para todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No hagáis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinando todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pensando en esto, busquemos el himno número 96. Dios, el sermón. Padre, te damos muchas gracias porque nos convocas para adorarte y reverentemente, Señor, escuchar tu voz. Gracias por esa palabra de alivio, de aliento, Señor, aún de exhortación, de amor que traes en el día de hoy. Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine a revisar nuestra vida y todas las cosas que se han expuesto aquí, Señor, y lo que se vaya a exponer, Señor, que quede guardado en nuestros corazones y que sea, Señor, luz a nuestro camino. Gracias por tu palabra en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a abrir las escrituras en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Antes vamos a orar en forma comunitaria. Diferentes necesidades que tenemos, necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades en todo cuanto vivimos, en lo material, en todo necesitamos del Señor. Acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses que decía: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Así que todo lo que padecemos, lo padecemos en la voluntad de Dios. Vamos a orar también por algunos hermanos que no han podido asistir por enfermedad, cirugía, y oraremos por ellos. En esta oración congregacional invito a toda la iglesia. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Dios, porque podemos ir a ti como Padre, Padre nuestro. Señor, y lo creemos
porque eres el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos has hecho hijos por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Por eso, Señor, con toda seguridad, guiados por tu Espíritu, sabemos que como hijos oramos a ti, dependemos de ti, vamos a ti. Eres el Padre Creador, pero en especial, Dios, eres el Padre Redentor también nuestro, de tu pueblo. Así que oramos a ti como Padre. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, para recordar y cada día tener presente que eres un Padre santo, que eres un Padre justo, soberano, que eres un Padre que has planeado un reino donde eres Rey, Señor. Así que eso te oramos. Ayúdanos a entender esto y a someternos a las disposiciones, a las leyes, mandamientos de tu reino. Señor, no son gravosos ellos. Son para edificación y para que verdaderamente tu pueblo pueda forjar bajo la ayuda del Espíritu el carácter santo, justo y verdadero. Así que, Padre, oramos como Padre en esta mañana, Dios. Oh Dios, ayúdanos cada día, Dios, en nuestras necesidades. Nuestras necesidades espirituales, Padre, como hemos leído hoy y lo has prometido, recibiremos de la plenitud de la obra de Cristo. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y lo estamos evidenciando, porque cada día que vamos a ti, que vivimos en ti, que nos reunimos, recibimos y recibimos y recibimos. Oh Dios, hoy otra vez. Señor, ayúdanos. Varios hermanos, Señor, que están recuperándose en su cirugía, Señor. En este caso, la hermana Rocío, Dios, te pido que le ayudes, le fortalezca, Dios. Señor, y los que están con dificultades también físicas, Señor, te pido que ayudes en tus infinitas misericordias, Señor. Padre, somos presa de 1000 peligros. Estamos cada día, Señor, al borde de la muerte física por causa de amenazas que hay en nuestro entorno. Pero, Padre, confiamos que eres el que tienes control y que sustentas a todo lo creado. A nosotros, ayúdanos en tu voluntad. Por favor, te lo rogamos, Señor. Asimismo, Señor, rogamos por las iglesias bíblicas, las iglesias cuyo centro de adoración y servicio y obediencia es Cristo. Te rogamos, Señor, que gracia sobre gracia puedan recibir cada día, Dios. Por este país y por las naciones oramos. Oramos por los gobernantes, que aun cuando son incrédulos, muchos de ellos son siervos en tus manos, y que demandarás y demandas de ellos cuentas.
de tu santidad, de tu verdad y de tu justicia. Señor, te rogamos que tengas misericordia, que extiendas tu gracia y tu misericordia, tu justicia también, Señor, y tu amor también a muchos que hoy viven en tinieblas, pero sobre todo, Señor, que procedan al arrepentimiento si está dentro de tu voluntad. Señor, también te ruego que libres a tu pueblo del mal, del maligno, de Satanás, del pecado que aún mora en nosotros, del mundo, Dios. Líbranos, ayúdanos, te lo ruego, Señor. Y hoy nuevamente, Señor, nos acercamos a ti en esta mañana para ser conocidos más por ti y conocerte más a ti, Señor. Y esto por medio de tu Espíritu y de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Quisiera entonces que fijemos nuestra atención en la primera carta de Tesalonicenses. Yo quisiera que a medida que vamos exponiendo los primeros versículos, desde el versículo 12 del capítulo 5, vayamos rogando al Señor que realmente cuando nos acercamos a su palabra, debemos tener presente, recordar que no estamos escuchando meras enseñanzas morales o consejos o leyes o demandas que usted allí diga: hoy escuché esta ley, esta enseñanza y voy corriendo a hacerla. Yo quisiera que ese no fuese el enfoque, porque incluso hay libros que no son las Escrituras, que traen mensajes que no contradicen ciertas enseñanzas de las Escrituras. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, cuando se acerca, cuando el Espíritu Santo abre su entendimiento para escuchar la voluntad de Dios, el verdadero pueblo de Dios genera una expectativa espiritual, y les digo cuál es: que ante todo lo que el Señor demanda, ¿quién es suficiente? ¿Quién está ahí sentado o aquí de pie para decir: lo que me van a enseñar o lo que dicen las Escrituras, estoy listo, lo voy a hacer? La verdad es que no somos suficientes. Más duramos parpadeando que pecando. Así que cuando vamos a escuchar las Escrituras, no solamente en la predicación, sino todos los días, debemos recordar aquel primer consejo del Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los pobres, es decir, en espíritu. No obstante que hemos recibido, como lo he venido enfatizando hoy, gracia sobre gracia en virtud del Hijo de Dios encarnado, ¿verdad? Eso dice Juan. Cuando uno se acerca al Señor, debe estar listo para confesar: no puedo, no quiero, pero el Espíritu Santo está morando en nosotros, y gracias al Espíritu nos insta, nos produce ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Así que, con esto en mente, Pablo en esta epístola de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 termina dando unas instrucciones puntuales
en cuanto a la vida espiritual que la iglesia en ese entonces debía llevar y por extensión nosotros hoy. El tema de la semana pasada fue, creo que no lo hemos olvidado, capítulo 5, versículo 6, ahí fue el énfasis del pasaje, ¿se acuerdan? Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Versículo 6 del capítulo 5, el tema era estar despiertos espiritualmente. Ese es un tema. Capítulo 5 de la primera carta a Tesalonicenses, versículo 6, el tema era justamente sobriedad. ¿Se acuerdan de eso? Sobriedad espiritual, vigilancia y sobriedad espiritual fue el tema de la semana pasada, ¿verdad? Vigilancia y sobriedad espiritual. ¿Por qué razón ese tema? Porque había hermanos en la iglesia de Tesalónica que estaban viviendo desordenadamente, ¿se acuerdan de eso? Que no estaban viviendo como es digno del Evangelio. Entonces el tema era vigilancia y sobriedad espiritual. Cuando Pablo toca este tema, procede entonces desde el versículo 12 a mostrar, o dicho de otra manera, a confrontar a los hermanos para que evidenciaran si verdaderamente estaban viviendo espiritualmente, estaban siendo sobrios, es decir, no estaban durmiendo en lo espiritual. Él los va a confrontar. Bueno, les he hablado de vigilancia y sobriedad espiritual. Ahora los voy a confrontar, les voy a enseñar, les voy a recordar qué es vivir bajo una vigilancia y sobriedad espiritual. Dicho de otra manera, ¿cuál es el fruto de ser vigilante y de estar espiritualmente despierto? Ese es el punto. ¿Cuáles son los frutos de mostrar que nosotros espiritualmente estamos vivos y que estamos viviendo para el Señor? Ahora bien, con esto en mente, pongamos la base, el fundamento. ¿Por qué razón? Porque siempre debe ser nuestra preocupación que ustedes y yo no estemos detrás de una enseñanza o de una ley para cumplir, sino más bien que estemos manteniendo en tensión como fundamento que si algo hacemos debe de ser, o debe ser mejor, por una razón que lo produce. ¿Me comunico en esto? Porque si no, estaríamos luchando nosotros, bajo la fuerza de nosotros. ¿Cuál es el fundamento que da Pablo aquí para que ellos revisen si verdaderamente están vivos espiritualmente? Versículo 9, este es el fundamento. Y es el fundamento para entender lo que procede desde el versículo 12 al versículo 24, ¿verdad? Que es el tema de hoy. El fundamento es, porque no nos ha puesto Dios para ira. Pablo aquí les está diciendo, ustedes han recibido un beneficio, una gracia de Dios, y ¿cuál es el primer beneficio? Es que Dios los ha librado de su propia ira para alcanzar, versículo 9, ¿lo ven ahí? Para alcanzar una salvación, y no de cualquier manera, ni por cualquier opción, sino por ¿quién?
Ahí dice el versículo 9, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el fundamento es esto: ustedes como salvos vivan, muestren el fruto de ser salvos. Ya Dios los ha librado, ya no están bajo su ira, ahora están en un camino, versículo 9, de salvación eterna. Y ahí pone el fundamento, no de cualquier manera, sino bajo el sacrificio, versículo 10, ¿de quién? Dice ahí, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos, ¿se dan cuenta la conexión? Velar, supervisar, ya sea que velemos, o sea que no se puede velar sin estar bajo la gracia de Dios, bajo el sacrificio de Cristo, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Cuál es el fundamento entonces que Pablo da para que estemos espiritualmente despiertos y que ahora nos demande unas instrucciones espirituales como aquellos que ya son librados de la ira de Dios? Ahí está, versículo 9, y es básicamente por razón que hemos sido llamados y que somos hijos y que hemos creído por gracia en aquel que murió. Pero ese es el fundamento bajo la obra de Cristo. Pero hay un fundamento extendido bajo la obra de Cristo en cuanto a las demandas que... Si nosotros llegamos a responder a las demandas o a las leyes o a las instrucciones, ¿verdad?, que el Señor manda, ¿cuál es la causa de esto? Porque yo soy súper espiritual y me voy a esforzar. ¿Saben? ¿Cuál es el atributo que Dios ahí manifiesta para garantizarnos que nos va a ayudar a vivir bajo las demandas y bajo la vida espiritual que el Señor exige? Versículo 24. Fiel es, ¿notamos? La fidelidad de Dios. Fiel es el que os llama. ¿Y qué más? El cual también lo hará. ¿Qué significa eso? Que las exhortaciones que vamos a hallar aquí en este contexto, en primera instancia, son posibles porque si estamos en Cristo. Y en segunda instancia, que no sé si es segunda, sino que ahí mismo se manifiesta, es por la bendita providencia del Señor, o dicho de otra manera, es la perseverancia que el Señor está haciendo o ejecutando a favor de su pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Con esto en mente, ahora sí pasamos a la parte de las instrucciones particulares que debe responder el pueblo de Dios. Y repito, esas instrucciones están supeditadas, es decir, no se podrían cumplir sin la obra del Espíritu en nuestras vidas. Ahora sí, desde el versículo 12, ¿verdad? Frutos o resultados de vivir bajo el sacrificio de Cristo, bajo la obra de Dios. Pablo va a decir ahora, hermanos. Versículo 12, hermanos, no le está hablando, le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Hermanos, os rogamos, y esta palabra aquí no es el típico ruego que ustedes y yo pudiéramos en algún momento solicitar de alguien.
o hacerle a alguien. La palabra aquí, os rogamos, realmente es un llamado firme, pero también muestra la carga espiritual y el amor que Pablo les habla a aquellos hermanos en la iglesia. ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo demandar a través del apóstol? Voy a dividirlo en 3 palabras aquí. Primero, es un llamado a la iglesia. Miren, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. El texto aquí está pidiendo, el Espíritu Santo está pidiendo, está haciéndole una exhortación a la iglesia. Mire, empieza primero de lo general de la iglesia. ¿Cuál es la demanda que el Espíritu Santo aquí exige a la iglesia en general? La demanda es que la iglesia reconozca el liderazgo espiritual que el Señor ha establecido. Reconozcan a los que trabajan. Quiere decir que en la iglesia también hay un trabajo, y como dice cuando se le habla a las cartas, cuando se le habla a las iglesias en Apocalipsis, dice ahí la palabra que yo reconozco tu arduo trabajo. Es decir, es un trabajo, y es un trabajo de gobierno bajo las Escrituras. Resulta que algunos hermanos andaban desordenadamente, y ustedes lo ven desde el capítulo 4. Es como, ¿qué es lo primero que usted, para que realmente muestre que espiritualmente está dando fruto, es que usted tiene un concepto bíblico de lo que es la iglesia como tal? Y en este caso tenemos que reconocer a los que Dios pone para trabajar en su reino. Y cuando aquí estamos hablando de este trabajo, es un trabajo cuyas directrices o dirección proceden de las mismas Escrituras. Es un trabajo, y quiero ponerlo en estos términos. Dios es nuestro Rey, ¿verdad? Y Dios justamente ha establecido un reino. Y ese reino es como si estuviese dividido por varias provincias. Y en cada provincia, dicho en estos términos, hay una iglesia o varias iglesias locales. Y ahí en esas iglesias locales Él ha declarado autoridad para trabajar a un liderazgo, y nosotros debemos reconocerlo. Ese es el verbo que se usa acá, reconocer. Si usted no reconoce ese liderazgo espiritual dado por Dios, y si buscamos más las entrañas del texto, cuando usted lo mira en un comentario, realmente ahí se está refiriendo en particular a los ancianos de una iglesia. Ahora bien, se demanda que se reconozca, pero no con una falsa creencia o con un sentimiento personal. Usted no puede reconocer y no debe reconocer un liderazgo o a un cuerpo pastoral o a un pastor que no esté predicando solo las Escrituras. No lo haga. Esa es una causa para usted decir no reconozco. Y esto no tiene que ver
con romper la comunión. Esto no tiene que ver con pelear. Esto tiene que ver con la responsabilidad que tiene la iglesia de reconocer solo a aquellos que verdaderamente están predicando el Evangelio del Señor. Pero miremos otra palabra allí. Y os presiden en el Señor. Noten que ese trabajo que Pablo le dice a esta iglesia que llevan a cabo en el liderazgo, dice, es un trabajo de dirigir o de presidir, pero hay un complemento allí. ¿Acaso este trabajo que el liderazgo debe mostrar o los ancianos deben mostrar es por una autoridad personal o por un perfil personal? Aquí dice, y os presiden y os dirigen, es lo mismo en el Señor, lo cual quiere decir que la única autoridad o que la autoridad que tienen los que presiden, y si es el caso particular de pastores, los que presiden, la única autoridad que tienen no es por la dignidad del cargo, eso no tiene nada que ver. Aquí se está hablando que esa autoridad es en el Señor, y lo digo de otra manera, esa dirección esa autoridad es escritural. ¿Qué significa eso? Cuando digo que la autoridad es escritural, quiere decir, como dijo el profeta Isaías, si no dicen conforme a esto, al mandamiento, es porque no les ha amanecido. La autoridad es solo por las Escrituras. No ir más allá de las Escrituras. Escuchaba por accidente, claro, eso no es un lenguaje muy bíblico, por accidente, pero escuchaba por eventos de la providencia de Dios que alguien llegaba y empezaba a orar y le decía a los feligreses, el Señor anoche me reveló en forma particular que usted no podía salir de aquí hoy hasta que no ofrendara no sé cuántos dólares. Y vamos a orar hasta que usted ya pueda aclarar y responder a ese llamado. Yo sé que estos ejemplos, por la gracia de Dios, ya han sido superados por muchos de los que estamos acá, pero no solamente son estos. Usted tiene que discernir que la dirección ministerial sea en el Señor y la autoridad sea por medio de las Escrituras. Uno dice autoridad escritural, no es nada personal. ¿Por qué razón? Porque bajo esa dirección, versículo 12, deben amonestar, exhortar. Y esto sí que es bastante delicado, y esto sí que la verdad, cuando usted lee esto, y os amonestan, pero también usted lo puede leer, y os instruyen, ¿verdad? Así que esta labor de trabajo tiene que ver con un gobierno. Y a propósito, la iglesia no es, ¿cómo se dice políticamente? No es democrática. No es lo que, el poder no reside en sus miembros. El poder no reside en los miembros, sino que el poder reside en el gobernante, en el juez que tenemos, y es el Señor. Es un tipo de gobierno teocrático. No estoy diciendo que el gobierno hoy en día es teocrático, pero es un tipo de gobierno teocrático porque nosotros le damos cuentas a un rey
soberano. Y todos los que estamos aquí estamos dando cuentas de eso. ¿Cuál es esa labor entonces que el pastor debe hacer? Trabajar en ese arduo trabajo, como lo que hemos dicho, dirigir en los asuntos del Señor, pero también amonestar e instruir. Hay muchos pasajes que pudiéramos señalar en el libro de Hechos. También encontramos en el versículo capítulo 19, el apóstol Pablo, despidiéndose de una iglesia, en el versículo 27 del capítulo 20, mejor. Pablo, cuando estaba en una iglesia enseñando y Pablo se iba, dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahí está, cuando se anuncia el consejo de Dios, a la vez se está enseñando, ¿verdad? Se está redarguyendo por la obra del Espíritu, como dice las Santas Escrituras, dice, se está corrigiendo, se está instruyendo en toda justicia para que la iglesia crezca y sea enteramente preparada para toda buena obra, dicen las Escrituras. Pero créanme, hermanos, este trabajo del pastor o de los pastores no es un trabajo que uno vea que es sencillo. ¿Por qué razón? Cuando uno revisa realmente qué es lo que debe perseguir por la gracia de Dios, el liderazgo en la iglesia, en este caso los ancianos, voy a decirlo en palabras del apóstol Pablo a Gálatas, capítulo 4, en Gálatas capítulo 4, miren, hay una carga, les cuento, hay una carga. ¿Qué es lo que el liderazgo, o qué es lo que los ancianos, o qué es lo que el pastor, con su trabajo en el Señor, espera y se esfuerza? Y si es el caso de trabajar con agotamiento, los que entienden el griego dicen que es un trabajo agonizante, ¿no? Y si usted le ofrecen un trabajo agonizante, de pronto usted dice que no va a asumirlo porque quizás pueda producirle un problema de salud. Pero la palabra aquí trabajo traduce un trabajo agonizante. Y Pablo aquí, cuando estaba de anciano pastoreando por un tiempo, en Gálatas capítulo 4, mire, cuando se dio cuenta que algunos hermanos estaban entendiendo o añadiendo un evangelio diferente, miren lo que dice en el versículo 19: hijitos míos. Miren la carga que había en el apóstol Pablo. Es un trabajo, de verdad es un trabajo que produce agonía. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y perdón, las que han sido mamás saben, y si ese ha sido el caso, en lo natural, saben que un dolor de parto es fuerte y muy fuerte. Pero Pablo toma esta figura para decir, un dolor de parto es fuerte, pero la idea es esta: es como si usted tuviese ese dolor de parto fuerte,
pero ese dolor de parto no termine, sino que continúe. Pablo dice, por quienes vuelvo. El dolor de parto es circunstancial, temporal, pero él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea. Miren esto, es el trabajo que está apuntando del liderazgo a todo el que está enseñando las escrituras, en este caso que está diciéndole Pablo, ahí en la iglesia ustedes ancianos, ustedes lo que están haciendo bajo la obra del Espíritu, enseñando la palabra, es que la iglesia cada día sea formada. Versículo 19, hasta que Cristo sea, escuche bien, hasta que Cristo sea formado en ustedes, en vosotros. Y resulta que uno no puede hacer eso. Uno simplemente es vocero del reino de Dios y predica y ora para que esto suceda. Y esto no es fácil. ¿Por qué razón? Porque uno se da cuenta que hoy día hay muchos, pero muchos falsos profetas. Ustedes escuchan voces, ustedes ven imágenes, de verdad. Ustedes encuentran muchos libros, ustedes escuchan muchos lugares donde se congregan y hablan de Cristo, pero no son de Cristo. Ustedes hoy día pueden incluso recibir un mensaje del mundo muy sugestivo, muy atractivo, a afectarnos. Y volviendo a Hechos, yo lo leo por favor, volviendo a Hechos, aquí el apóstol Pablo, versículo 28, dice, por tanto mirad por vosotros, es decir, ancianos, miren por ustedes mismos. Y eso le dice Pablo a Timoteo, ocúpate de ti mismo también, ¿verdad? Pero estoy en Hechos capítulo 20, dice, por tanto mirad por vosotros, le dice a los ancianos que van a quedar en la iglesia. Y agrega, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Versículo 28 del capítulo 20 del libro de Hechos. Estoy diciendo en este momento lo siguiente: pastores, líderes, pastores, el trabajo es arduo. Y deben enseñar la palabra, ocuparse de la palabra y enseñarla y cuidarse ustedes mismos. Porque la verdad, el primero incluso que pudiera ser vulnerado o engañado, y el diablo sabe, y lo digo así porque así también lo dicen las escrituras, cuando se le hizo la exhortación en Apocalipsis a las iglesias, ¿a quién fue que llamaron en primera instancia al orden en la iglesia? Al ángel, a los ancianos ahí. Y por eso dice, ocúpense. Hermanos, necesito su vigilancia, sus oraciones, porque estamos expuestos a muchas cosas. No obstante que ya Cristo oró por los suyos, no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mundo. Pero esa es la exhortación de esta mañana. Iglesia, por favor, dice Hechos capítulo 20, 28, lo estoy leyendo, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y dice el Espíritu Santo, palabra infalible y autoritativa, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo en ese momento, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces
que no perdonarán al rebaño. ¿Y quiénes ahí deben estar gobernando y presidiendo para guardar el rebaño? Obviamente tenemos a un juez y tenemos un Señor que es Cristo, pero los ancianos o pastores deben recordar esto, porque Dios los ha puesto como supervisores, como gobernadores, eso traduce el texto, como obispos, da lo mismo, para que bajo la insistencia permanente de la oración y del consejo de Dios estemos librando al rebaño de Cristo. Y claro, ya lo hemos dicho, fiel es el que os ha llamado, y sin embargo debemos hacer la tarea, hermanos. Pablo, volviendo a Gálatas, Pablo dijo: he sufrido dolores de parto. Yo quiero acuñar o traer a colación algo. En algunas iglesias reformadas, bautistas, han prohibido escuchar a algunos predicadores y leer algunos materiales. Entre esos predicadores que han prohibido escuchar están hombres que en lo general han mostrado fidelidad a las Escrituras, pero porque quizás no comparten todo, ya los están poniendo dentro de un nuevo movimiento hoy día que se llama neo-calvinismo. Entre esos está Miguel Núñez, me estoy comunicando. Entre esos están otros nombres que me reservo, pero yo digo, ese no es el llamado de los pastores o del pastor en la iglesia. El pastor en la iglesia debe orar y debe enseñar el consejo de Dios. Y debe esforzarse para que Cristo sea formado en los hermanos. Pero no puede tampoco dar una orden de vetar o de decir: usted tiene aquí que pedir permiso para escuchar cierto sermón o no. Obviamente, y esto lo digo simplemente obviamente hay falsos maestros que usted identifica a leguas, ¿verdad? Obviamente hay falsos maestros que usted identifica a leguas, obviamente. Pero saben, no es una prohibición. Cuando se está predicando el consejo de Dios y cuando en la iglesia local se está creciendo en la fe, en la gracia, si usted llega a toparse o a encontrarse con esas enseñanzas, yo espero, y no porque yo lo espere, sino más bien usted anhélelo, que el Espíritu Santo le ayude para probar los espíritus a ver si son de Dios. Ahora bien, esto no quiere decir que se exponga, sino siempre pedir sabiduría al Señor, porque también sucede que cuando no tenemos discernimiento, ¿verdad?, terminamos escuchando de todo, y como no tenemos madurez, por supuesto que ello nos puede afectar. Tenemos que ser sabios en el Señor ante esto. Vamos otra vez a mirar Primera de Tesalonicenses. La responsabilidad entonces del pastor o de los pastores, según este pasaje, que es gobernar y gobernar bien en la iglesia del Señor, y que ese gobierno sea bajo las Escrituras. Ahí lo vieron, ¿verdad? Pero también recordemos que ese trabajo, como diga Primera de Corintios 2:16, dice que ante todas estas cosas, ¿quién
es suficiente. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo dice la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 2, versículo 16, dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie. Y sin embargo, el Señor ha puesto obispos para que gobiernen, para que amonesten e instruyan, a fin, como dice Efesios, a fin, ahí está el pasaje, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, ¿verdad? En este caso, a fin de ¿qué cosa? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos o avancemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Primera de Tesalonicenses, otra vez, por favor. Resumiendo esta primera parte, que es el fruto de vivir despiertos espiritualmente, yo resumo cuál es la amonestación que deben ustedes orar para que los pastores o el pastor responda un trabajo arduo en la iglesia del Señor. Un trabajo arduo espiritualmente en los asuntos del Señor. Que haya una dirección o que se presida bien, y bien que es en el Señor, no bajo invenciones humanas, en el Señor. Y que también haya amonestación. Si ustedes ven que no se disciplina en la iglesia, esa es una razón suficiente para que salga corriendo de la iglesia. Si usted ve que en la iglesia no se está predicando a Cristo, esa es una razón para que usted salga de la iglesia. Si usted ve que aquí el pastor está trabajando, en cualquier iglesia está trabajando, pero no está trabajando sujeto al gobierno del Señor y también al gobierno de la asamblea de la iglesia, esa es una razón también para que usted salga de la iglesia. Pero bueno, versículo 13, hay un llamado. Como quiera que es un trabajo arduo, es un trabajo agonizante, de agotamiento también, ténganlos en mucha estima, y no porque sea de apellido tal, o sea amigo. No, ¿saben por qué la estima? Versículo 13, por causa de esa obra que hacen, que no es una obra para cualquier persona, sino que es una obra para el Señor. Notamos ahí que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Oigan, por favor, reconozcan eso, y eso va a generar paz entre ustedes. Esta es la primera parte que le compete al liderazgo o a los pastores: trabajar arduamente, dirigir o presidir en el Señor, ¿verdad? Amonestar en el Señor, animar en el Señor. Pero dicen ustedes, y bueno, ¿y cuál es la parte? Como decía alguien, y esto no es mío, por supuesto, decía, no es fácil de ser un líder, ¿verdad? No es fácil de ser un líder, pero tampoco es fácil de ser un seguidor de un líder. No es fácil. La segunda parte de esta porción bíblica es, no la voy a terminar, solamente la voy a enunciar. La segunda parte ya no se está refiriendo a los ancianos, sino que se está refiriendo al grueso, al cuerpo de Cristo. Es el pastor el que debe enseñar,
Es el pastor el que debe trabajar arduamente. Es el pastor el que debe amonestar. Así que si son los pastores, entonces yo como miembro no o estoy libre de esas responsabilidades. Ahora viene la parte, versículo 14. También, qué buena esa palabra, ¿no? El trabajo en el Señor, la obra en el Señor es de todos, de todo el cuerpo. También os rogamos, hermanos, ¿qué dice allí? Que amonestéis. Es decir, también ustedes, si bien no son ancianos, también ustedes hay que amonestar a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí hay un trabajo mancomunado, un trabajo de todo, y esto justamente para que haya crecimiento y para que se muestre que espiritualmente estamos despiertos. Si alguien no se involucra desde el don que ha recibido del Espíritu, es una muestra clara o que no ha nacido de nuevo o que espiritualmente está dormido. Esos son los términos que se manejan aquí por parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Que él dice, y vuelvo otra vez al versículo 6 del capítulo 5, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, usted aquí, este amonestar, este enseñar, no es en el sentido que usted dice, pero es que yo no soy pastor, o es que yo no soy maestro. No, desde el don que el Espíritu Santo nos ha dado, hay que involucrarse. Y ahí está el trabajo como cuerpo que somos de la iglesia. Solamente una pregunta, y no quiero que sea al vacío, sino que sea significativa para nosotros. Cuando usted ora en su casa y ora por la iglesia, ahí está involucrado. Ahí está su servicio también. No necesariamente cuando está haciendo algo, ¿no? Cuando estamos orando y cuando estamos supervisando y cuando estamos velando, cuando usted es celoso, como dice ahí en Gálatas, cuando es celoso por la iglesia del Señor, cuando está atento en lo que haga, ahí está usted involucrado. Pero también hay momentos en que hay que exhortar a algunos que andan mostrando un comportamiento que no es digno del Evangelio. Y ahí quedamos. Después explicaremos en cuanto a los ociosos, en cuanto a los de poco ánimo y en cuanto a los débiles. Ya ustedes están involucrados. La iglesia es del Señor, porque Él la compró. Y el trabajo de la iglesia es de todos, desde el don que el Espíritu Santo nos ha puesto. Y repito, no se trata de un desafío, se trata de responder bajo la ayuda del Señor. Porque termino con este texto, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si Él nos ayuda, si Él es fiel, Él lo hará, involucrándonos a nosotros en su obra. Oremos. Señor amado, gracias por tu gran obra. Estamos involucrados y te damos aquí a ti la gloria por esto, Señor. Señor, ya hemos aclarado una y otra vez que esto no se trata de simplemente responder a una enseñanza. Se trata
que como creyentes estamos sometidos a un reino cuyo fin es adorarte a ti, glorificarte a ti, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, gracias porque estas amonestaciones es para confrontarnos si verdaderamente, si espiritualmente estamos mostrando ese fruto de que somos librados de tu ira, Señor, y que ahora servimos a un Dios vivo. Gracias por este tiempo, en Cristo Jesús. Amén.